Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué te quiere decir lo que es el oráculo. El número 21 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, también de la Biblia y la numerología. El mensaje es aceptación, mi querido Sagitario. Quiero que te fijes bien en esta carta. Representa a una mujer que está descansando, prácticamente lo que es a pie de un árbol, y es como que entra en un estado de conciencia o simplemente de relajación, como que nada lo preocupa, Sagitario. Entonces, ¿qué me dice con esto, cariño? A lo mejor algunos de ustedes están lidiando con personas que no les gusta tu forma de ser. A lo mejor algunos de ustedes hacen algo y solamente recibes lo que es críticas. O de repente, mi querido Sagitario, es importante que tú también tomes tus propias decisiones, Sagitario, porque dicen aceptación. No vaya a ser que a lo mejor existan personas que quieren cambiar tu forma de ver la vida. No, tú tienes que mantenerte firme con tu forma de ser porque eso es lo que te hace especial. Esa es tu esencia, Sagitario. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver signos. Que no te preocupe el que dirán. No te sientas incómodo o incómoda si esa persona le gusta o no le gusta. Si tú estás bien contigo mismo, el resto sobra, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver signos. Me sale Libra. Me sale Tauro. Géminis. Tauro o Virgo, uno más. Libra, uno más. Capricornio, mi querido Sagitario. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me quieren decir? La letra X. La letra Z o N. La letra K. La letra H. La letra F. Y la letra J, corazón. Vamos a preguntar al tarot de la New cómo está tu energía, qué te quieren decir tus guías. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Tenemos lo que es la carta del hilo de la vida, Sagitario. El hilo de la vida representa a tu familia, a tu entorno, una persona que puede estar lo que es en la distancia, pero también representa lo que es destino. Parece como que muchos de ustedes posiblemente te viene lo que es un cambio. A lo mejor tienes que cambiar de casa, de país, a lo mejor tienes que cambiar de trabajo, o simplemente tú sientes una conexión muy importante con una persona. Pero quizás esta persona tiene que hacer cambios en su vida o simplemente está lo que es en la distancia. Me dicen que es una semana en la cual ustedes como que están muy atentos a las llamadas, a los mensajes que pueden venir del exterior. A lo mejor yo que sé, un comentario también. La carta del 4 de espadas, cariño. Siento, mi querido Sagitario, que la espera prácticamente se ha terminado. Parece como que ustedes han estado esperando lo que es una señal. O de repente contacto, comunicación de alguien muy importante que está lejos. Y aquí has estado esperando hace mucho tiempo. Estamos hablando de meses, estamos hablando de años. Pero la espera se terminó, me dicen. La carta también de la fuerza, cariño. Siento que muchos de ustedes, a lo mejor me dice Richard, esto yo ya lo estoy sintiendo. Parece que esta persona me necesita. Parece que esta persona se pone en contacto conmigo.
Siento que me van a dar esa respuesta, ese contrato, ese documento. Siento como que estás muy intuitivo, muy intuitiva. Y a lo mejor, mi querido Sagitario, pues esto te sorprende. ¿Qué va a decir la gente? Que yo me estoy dejando guiar por mis sueños, por las señales. Como que te da un poco también de corte. Te da como un poco de... No es miedo, es corte, como que te da un poco de vergüenza. De repente contar a tu entorno que está pasando algo en tu vida. O que estás muy intuitivo, muy intuitiva. A lo mejor me dice Richard, me gustaría hablar con esta persona para decirle que mi intuición me dice que está cometiendo lo que es un error, que no debería de repente estar con esta persona, que no debería confiar de esta persona. O me gustaría hablar con esta persona para decirle que la forma como está llevando su vida o de repente lo que quiere que yo haga no es lo correcto. Como que hay una vocecita interna que te está hablando, Sagitario. Y tú lo estás sintiendo, cariño. Pero te da corte. Porque tenemos aquí la carta de la fuerza, mira. Este personaje mira lo que es al suelo. Como que no quieres aceptar lo que está delante de tus ojos. Es como que todo empieza a aclararse, Sagitario. Pero muchos de ustedes es como que temen a lo que se está viniendo. Vamos acá más cartitas. La carta también del 5 de copas. Y tenemos lo que es la carta del rey de espadas. Vale. Yo lo que siento, mi querido Sagitario, también es muy importante que ustedes llamen las cosas con las energías o la persona que te interesa. Porque a veces es como que te pierdes en tu mundo. Como que a veces estás recordando en ellos, pero luego parece como que viene un momento de neblina y dices, ¿por qué estoy pensando en esta persona? No me merezco esto, no quiero esto. Pero te viene algo en tu mente, Sagitario. Hay algo que a lo mejor de repente tú no lo buscas. Estás haciendo algo, cocinando, trabajando, o de repente quedas con amigos, pero sin embargo pasa algo que te lleva a ese momento que tú viviste con una persona en concreto. No digo de que tú estés con él o con ella, porque siento que no estás con esta persona. O hay una distancia, pero sientes una conexión. Hay una conexión, pero parece como que tú no quieres aceptar esto, Sagitario. Porque aquí hay un personaje que hace lo que es una oración. Parece como que me dice Richard, no, yo creo que me estoy equivocando, yo creo que me estoy creando lo que es una película. Tienes un poco de temor de volver a encontrarte con alguien o simplemente de tener lo que es una oportunidad con alguien. O estás conociendo una persona nueva y de repente tú dices, demasiado bonito para ser real. Te estás poniendo obstáculos. ¿Por qué mejor no te dejas llevar por la corriente? Lo que tenga que pasar, pasará. No te tomes las cosas tan a pecho. Y esto también llévalo a lo que es en el trabajo, en el proyecto. Vamos acá, cartitas, cariño. Vamos a ver. La carta también del 3 de copas. ¿Ves? No sé por qué siento, Sagitario, que muchas personas te observan. Muchas personas como que tú le despiertas curiosidad. Se sienten atraídos por ustedes. Pero parece como que tú pones una barrera, una gran pared. O tú no quieres compromiso, que puede ser el caso, o simplemente tú estás viviendo como un poco desconfiado. Quizás por lo que te ha pasado en la vida, quizás de repente por los malos momentos que tú has vivido. Y puede ser que tú pues te das una oportunidad con ellos, pero no lo tomas como algo serio. Lo tomas simplemente como una aventura. O tú sientes, Sagitario, que una persona no te toma como algo serio, que solamente te tomó como una aventura. Pero si tú simplemente has tenido, como se dice, un desliz con ellos, no tienes por qué complicarte tanto la vida. Lo has vivido, lo has disfrutado, lo has pasado bien, ya está. Pero ¿por qué
te está dando vuelta tanto la cabeza, cariño? Esto no es bueno porque vas a terminar obsesionado, obsesionada y vas a estar nervioso, nerviosa. Lo que ha pasado, ya está. Tómatelo, cariño, de una forma natural. Vamos a seguir. Vamos a ver, Sagitario, Sagitario, corazón, siento que necesitas desconectar. Siento que necesitas darte un tiempo para ti. Queda con amigos, sal a pasear lo que es en el campo, tómate unos días de vacaciones, pero tienes que descansar un poquito, Sagitario. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Vamos a ver. ¿Qué me dice el tarot Z, Sagitario? La carta del 6 de espadas, que nos hablan de rescate, que nos hablan también de viajar, que nos hablan, cariño, que tienes que recuperarte. La carta, cariño, del 8 de bastos. Vale. Yo quiero que tú te fijes bien en esta carta, en las dos. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Si tú te das cuenta, aquí hay un botecito. No se ve bien, pero hay un botecito. Es de noche. Detrás del botecito está lo que es la mar. Es como que hubiera pasado por una tormenta, pero sin embargo este botecito ha tocado lo que es tierra firme. Quiere decir, cariño, que muchos de ustedes se están recuperando. Pero sin embargo, tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Es como que tienes una fuerza en tu interior, pero esa fuerza es como que estuviera mezclado con la venganza, Sagitario. Y esto no es bueno, cariño. Si tú ya te has liberado de una persona, ¿por qué tienes ese resentimiento? Simplemente pasa página y apuesta por tu nuevo comienzo. Porque hay algo, tienes algo dentro. Hay un rencor, hay un resentimiento, hay una ira dentro de ustedes, Sagitario. Y no tengo por qué decirte que no tengas razones para no tener esta ira. Pero lo único que tú vas a lograr es que tu templo se contamine y que vivas amargado, amargada, que tu vida se complique, que se acerquen personas que te hagan recordar ese mal momento. Por eso que tienes que liberarte, Sagitario. Te ha costado, lo has superado, pero también suelta. Suelta lo que tú llevas en tu interior. Suelta, Sagitario. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver. Porque aquí, mira, quiere venganza. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Parece como que tú me dijeras, Richard, pero esta situación a mí me marcó tanto que es verdad lo que tú dices. Ya no quiero confiar lo que es en el amor. Me da miedo, me da pánico volver a darme lo que es una oportunidad. No sé por qué pienso que todo el mundo se va a portar igual. No sé por qué pienso que todo el mundo pues simplemente me va a hacer sufrir. Porque esta es una carta, cariño, que se está recuperando, pero sin embargo hay muchos recuerdos. La luna detrás. Vamos a seguir, cariño. Tenemos lo que es la carta del 10 de oros y la carta del 3 de bastos. Vale, Sagitario. Mira. Lo que te voy a decir, no lo tomes como un reproche. No. Simplemente tómalo como un consejo, tú lo tomas o tú lo dejas. Lo que yo siento que está pasando en la vida de ustedes, en la mayoría, que simplemente hay una persona que te ha pagado mal. Hay una persona que de repente aprovechó de tu bondad, de tu buen corazón, de tus sentimientos. A ti te ha costado superar todo esto. No ha sido fácil. Pero es como que tú me dices, Richard, la única manera de que yo cierre este ciclo es que el karma llegue para ellos o simplemente yo tengo que hacerle pagar. Pero si tú reflexionas, cariño, quiere decir que entonces todavía sigues, como se dice, enganchado o enganchada a esa persona. Esa persona de una forma indirecta
todavía tiene lo que es el control de tu vida. Pero el día que tú cierres ese ciclo, el día que tú digas, me olvido y me doy lo que es una oportunidad, tu mundo va a cambiar. Si no, cariño, aunque tú veas que el karma llegue lo que es a su vida o la venganza, aquí hay tristeza. Aquí hay tristeza, cariño. No sé por qué también siento, mi querido Sagitario, que tú me dices, Richard, todo esto que me está pasando es porque te han apartado de tus hijos, de tu familia, de tu entorno, cariño. Y quizás me dices, Richard, por eso que me duele tanto, o quieres recuperar a tu entorno, mi querido Sagitario. Mira, quiero que veas algo. Justo cuando te estoy hablando de que muchos de ustedes se han recuperado y que muchos de ustedes pues tienen que cerrar ese ciclo negativo, aquí hay una pequeña plumita. No sé si lo ves. ¿Ves? Ahora le va a enfocar bien. Mira. Es una pequeña plumita. ¿Lo ves? Mi querido Sagitario. Yo soy de las personas que hago caso mucho a las señales. ¿Que cómo llegó esta pluma? No lo sé. Pero siento como que hay algo poderoso que quiere que tú simplemente cierres un ciclo, que sanes tus heridas y que des el gran salto de volver a empezar otra vez. Esto puede ser, cariño, tus ángeles, como también puede ser tu familia, que lo que quiere que tú vuelvas a creer otra vez en el amor y que el mundo no es malo y que ellos siempre te acompañan. Es como que muchos de ustedes, quizás, Sagitario, has estado esperando lo que es una respuesta, una señal, quizás de un ser querido. Y en este momento te dice, aquí estoy. Yo hago caso de las señales, mi querido Sagitario. Entonces, corazón, te recomiendo que cierres ciclos. Te recomiendo que te des una oportunidad. Olvida aquello que ha marcado tu vida. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Sagitario. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, Tauro. Opción 2, la carta del mundo es un sí, Virgo. Muy bien. Vamos a ver qué te quiere decir las características, mi querido Sagitario, toda la información que puede entregarte. Sagitario, vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 2 de oros. Muchos de ustedes posiblemente tienen que tomar lo que es una decisión con respecto a una situación que está vinculado con el dinero y con el amor. Tienes que tomar una decisión. Algunos de ustedes de repente viven lo que es en un lugar donde actualmente hace fresco o hace mucho frío. Piel blanca o piel morena también. Cabello negro, cabello castaño. La carta del 6 de bastos. Muchos de vosotros posiblemente es como que no terminas de entenderte con una persona que puede ser de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. ¿Alguna vez tú has pensado como que esta persona va a su rollo, como que esta persona posiblemente no te considera? Puede ser que sea una persona muy atractivo, muy atractiva, o que simplemente, corazón, es una persona que le va como que siempre quiere llamar la atención. A lo mejor de repente está dentro de las redes sociales, el espectáculo, una persona famosa, una persona que tú me dices, Richard, perfecto, que esté lo que es en el mundo del espectáculo, que sea un famoso, un actor, da igual, pero yo necesito que me dé atención. Porque si no, esta historia pues simplemente no funciona. Posiblemente puede ser que tú a esta persona lo conociste en una reunión, en una fiesta. La carta también del 9 de oros. Hay una persona de elemento tierra que está cerca de tu trabajo, de tu proyecto. Esta persona, cariño, puede ser que sea moreno o morena.
pero sientes una conexión muy especial con ellos, o de repente tú trabajas con ellos. Es una persona que parece que te entiende tus sueños, tus anhelos, tu forma de ser. Hay mucha química con esta persona, pero siento que está dentro del trabajo del proyecto. Es una persona de buen corazón. Es una persona que cada vez que tú trabajas con él o con ella, el tiempo pasa volando. Me están diciendo. Puede ser un Capricornio, puede ser Tauro o Virgo. La carta también del 9 de espadas. Muchos de vosotros posiblemente piensas quizás que no estás haciendo bien las cosas. Hay algo que te está atormentando, Sagitario. Tranquilo, tranquila, porque poco a poco vas a encontrar lo que es claridad. Somos humanos, Sagitario, y cometemos errores, pero estamos a tiempo para poder corregir esto. Algunos de ustedes están teniendo pesadillas frecuentemente, o de repente no puedes dormir, te levantas plan de 3 o 4 de la mañana. Parece como que hay una energía que está dentro de casa. A lo mejor, cariño, tienes que hacer algún tipo de limpieza. Con incienso, puedes echar agua bendita, echa sal lo que es en las esquinas para que esa energía se vaya. Porque aquí veo que no tienes lo que es tranquilidad, mi querido Sagitario. La persona con la cual tienes química en el trabajo, la persona que quizás no te presta mucha atención. Bendiciones, cariño. Mi querido Sagitario, yo te recomiendo que no te tomes las cosas tan a pecho. Vive tu presente, vive tu momento y sé feliz, cariño. Y también toma tus propias decisiones, porque parece como que existe una persona que influye mucho en tus energías. Hasta la vista, corazón. Gracias.